La foto muestra a un hombre sonriente, David Knežević, y a su lado, Ana María Knežević, quien más tarde se convertiría en la víctima de una desaparición que conmocionó al mundo. A principios de 2024, Ana desapareció misteriosamente en Madrid en medio de un divorcio, dejando tras de sí solo unos pocos mensajes extraños enviados desde su teléfono. Pero detrás de todo esto, había un secuestro transcontinental meticulosamente planeado, orquestado por el propio David. Viajó silenciosamente desde Serbia a España. Desactivó cámaras de seguridad, fabricó evidencia e intentó ocultar su acto atroz. ¿Qué le pasó realmente a Ana? Quédate hasta el final del video para descubrir la verdad completa y oscura de este caso aterrador. Esto es especialmente cierto cuando se trata de una mujer que recientemente alquiló un apartamento en el extranjero y vivía allí sola. Eso es exactamente lo que ocurrió en este caso. Ana Knežević, ciudadana estadounidense, se mudó temporalmente a Madrid tras 13 años de matrimonio. Quería tiempo para sí misma para reflexionar, sanar y comenzar de nuevo. Mientras estaba en Madrid, estaba en proceso de finalizar su divorcio, planificando el futuro y manteniendo contacto con sus seres queridos. El 2 de febrero, Ana realizó su última llamada conocida. Al día siguiente, comenzaron a llegar mensajes desde su teléfono, que inmediatamente levantaron alarmantes señales de alerta. Una de sus amigas más cercanas notó de inmediato que los mensajes no parecían estar escritos por Ana. Ana nació alrededor de 1983 en Colombia, no en Montenegro como se afirmó, en una familia arraigada en valores tradicionales. Sus primeros años estuvieron marcados por un entorno donde la familia, la disciplina y la educación jugaban roles significativos en el desarrollo personal. Creció en una cultura que enfatizaba el respeto por los mayores, la educación y la autosuficiencia. Desde joven, Ana destacó por su orden, habilidades organizativas y un fuerte sentido de independencia, cualidades que la acompañaron a lo largo de su vida. Más tarde se mudó a Estados Unidos y eventualmente se convirtió en ciudadana estadounidense. Hay poca información pública sobre sus primeros años en EU, pero está claro que se adaptó rápidamente. La vida en América le trajo nuevas oportunidades para el avance profesional y el crecimiento personal. Se volvió fluida en inglés, desarrolló habilidades profesionales y se integró gradualmente en la comunidad local. Ana siempre dio un alto valor a la educación y al desarrollo personal. Evitaba la atención, prefiriendo un estilo de vida tranquilo y discreto. A principios de la década de 2010, Ana conoció a David Knežević en Fort Lauderdale, Florida. Su relación se desarrolló rápidamente y poco después se mudaron juntos y se casaron oficialmente. Con el tiempo, su relación se extendió más allá de la vida personal. También se convirtieron en socios comerciales. Juntos, fundaron una empresa especializada en soporte tecnológico y soluciones de TI. David manejaba los aspectos técnicos, mientras que Ana, según quienes los conocían, gestionaba la organización y la planificación a largo plazo. Más tarde, la pareja comenzó a invertir en bienes raíces, comprando propiedades en toda Florida. A simple vista, su relación parecía sólida, su negocio estable, con una casa y un estilo de vida cómodo. Daban la impresión de ser una pareja segura que buscaba la independencia financiera. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones estaban creciendo. Amigos y conocidos no notaron los problemas crecientes en su matrimonio. Con el tiempo, surgieron problemas serios, desde desacuerdos financieros hasta conflictos personales más profundos. Para 2023, el matrimonio de Ana y David Knežević había llegado a un punto de ruptura. Según personas cercanas, estaban en proceso de separación, y la división de activos se había convertido en un tema central. En juego estaban las participaciones en su negocio tecnológico y múltiples propiedades inmobiliarias. Aunque el divorcio aún no estaba finalizado, ambas partes habían comenzado a prepararse para él. Las negociaciones estaban en marcha, comenzaron a surgir disputas y las tensiones claramente estaban escalando.
Algunos conocidos creían que la situación se complicaba porque no era solo una ruptura emocional. Involucraba intereses financieros significativos, en medio del conflicto cada vez más acalorado. Ana decidió dejar temporalmente Estados Unidos. En diciembre de 2023, se mudó a Madrid, alquilando un apartamento en el exclusivo vecindario de Salamanca. Dijo que la mudanza era necesaria para escapar de la presión, encontrar claridad y cerrar pacíficamente este capítulo doloroso de su vida. Enfatizó varias veces que no buscaba una nueva relación ni distracción, solo quería recuperar su equilibrio. Al llegar a España, Ana se instaló en su nuevo hogar, comenzó terapia, mantuvo contacto cercano con amigos e incluso empezó a planear viajes cortos por Europa. Madrid no era una huida, era una forma de alejarse de un conflicto cada vez más abrumador en Florida. Pero solo semanas después de comenzar esta nueva vida, algo ocurrió que detuvo abruptamente y perturbó su capítulo de independencia. Tras mudarse a Madrid, Ana mantuvo contacto cercano con su amiga de largo tiempo, Sana, que vivía en Florida. Hablaban diariamente a pesar de la diferencia horaria. Las dos habían sido cercanas durante años, a menudo viajaban juntas. Sana era alguien en quien Ana confiaba profundamente. Con frecuencia compartía sus pensamientos, sentimientos y detalles sobre su vida diaria. Sus intercambios de mensajes mostraban a Ana siendo abierta y comunicativa sobre adaptarse a la vida en España. A mediados de enero de 2024, las dos viajaron juntas a Austria. Después de regresar, planearon reunirse en Madrid. Sana estaba programada para volar allí el 8 de febrero. Antes de eso, el 5 de febrero, Ana había planeado un corto viaje a Barcelona con otra amiga. Los boletos estaban reservados con anticipación. No era solo un viaje de ocio. Ana y su amiga tenían la intención de asistir a una conferencia allí. Había discutido el itinerario previamente y hablaba con entusiasmo sobre el próximo viaje. En la noche del 2 de febrero, Ana tuvo una llamada telefónica con Sana. Eran alrededor de las 8:30 de la noche, hora local. Hablaron durante más de una hora. Ana dijo que planeaba quedarse en casa esa noche. No tenía intención de salir. Sonaba tranquila y habló sobre su día, cosas simples como recados y tareas domésticas. Su conversación terminó alrededor de las 10:00 de la noche. Ese fue el último momento confirmado en que Ana estuvo viva y en contacto con alguien. A la mañana siguiente, el 3 de febrero, Sana recibió un mensaje inusual desde el número de Ana. El mensaje decía: «Conocí a un hombre maravilloso. Tiene una casa de verano a unas 2 horas de Madrid. Vamos para allá. La señal puede ser débil. Te llamaré cuando regrese». Más tarde, llegó otro mensaje. «Después de la terapia ayer, salí a caminar. Él se acercó a mí en la calle. Conectamos de inmediato. Nunca he sentido algo así». Para Sana, esos mensajes no parecían correctos. Conocía muy bien a Ana. Ana era inherentemente cautelosa y nunca dejaría la ciudad con un desconocido sin informar a alguien antes. Sana respondió de inmediato, pero no llegaron más mensajes. Las llamadas repetidas no fueron contestadas. Al principio, Sana intentó convencerse de que Ana podría estar en un área con mala señal, pero a medida que pasaba el tiempo, su preocupación se convirtió en una alarma creciente. Ese mismo día, otra amiga de Ana recibió mensajes similares. Esta amiga se comunicaba con ella en español, pero la redacción de los mensajes se sentía extraña. Estaban escritos en un tono insípido, llenos de frases que no reflejaban la forma habitual de hablar de Ana. Lo más extraño era el dialecto, algo completamente inusual para Ana. Según el hermano de Ana, los mensajes parecían haber sido escritos originalmente en otro idioma y luego pasados por un traductor automático. Esa teoría tenía sentido. Los mensajes se leían torpemente y tenían un tono extrañamente formal, lo que lo inquietó profundamente. Ambos destinatarios, Sana y la amiga que hablaba en español, se dieron cuenta rápidamente de que Ana no había escrito esos mensajes ella misma. Compararon los mensajes con conversaciones anteriores y notaron de inmediato las diferencias. Los mensajes genuinos de Ana eran vivos,
llenos de sus expresiones únicas, ninguna de las cuales aparecía aquí. Más allá del estilo, la historia en los mensajes era completamente inconsistente con su comportamiento reciente. Al día siguiente, Sana comenzó a intentar todas las formas posibles de contactar a Ana. Contactó a amigos en común, usó aplicaciones para intentar rastrear su ubicación e incluso llamó a hospitales. Nada funcionó. El teléfono de Ana permanecía activo, pero ella nunca contestó. Tras recibir los mensajes preocupantes desde el teléfono de Ana, Sana contactó de inmediato a la policía de Madrid. Explicó que esto era completamente fuera de lo normal para su amiga. La interrupción repentina de la comunicación y el tono de los mensajes eran distintos a cualquier cosa que Ana usaría. Pero las autoridades locales no tomaron medidas inmediatas. Desde su perspectiva, Ana era una mujer adulta con todo el derecho de tomar sus propias decisiones, incluyendo dejar la ciudad sin notificar a otros. Oficialmente, su desaparición no se consideraba sospechosa. La policía afirmó que no podían abrir una investigación sin evidencia de que Ana estuviera desaparecida contra su voluntad. Los mensajes extraños y su silencio, desde su punto de vista, no eran suficientes. El único hito específico que estaban dispuestos a reconocer era el 5 de febrero, el día en que Ana tenía un boleto para viajar a Barcelona. Las autoridades declararon que si no aparecía en la estación o no se ponía en contacto para entonces, su ausencia se trataría como un caso oficial de persona desaparecida. Esta decisión significó que durante 3 días después de que Ana dejara de responder, no se tomaron medidas significativas. La policía no accedió a los registros de su teléfono, no revisó su apartamento ni investigó sus movimientos recientes. Durante ese tiempo, los amigos de Ana hicieron todo lo que pudieron por su cuenta, llamándola repetidamente, enviando mensajes y contactando a personas en Madrid. Todos los esfuerzos fallaron. Los llamamientos a las fuerzas del orden también resultaron ineficaces. La situación continuó siendo tratada como un asunto personal. El 5 de febrero, Ana no apareció en la estación de tren. Su teléfono ya no respondía. Solo entonces las autoridades declararon oficialmente que era una persona desaparecida. Ese mismo día, se presentó una solicitud al tribunal para obtener una orden judicial que permitiera acceder a su apartamento y a los registros de su teléfono. Pero esta solicitud chocó con una barrera legal. El juez la denegó citando la falta de señales claras de un crimen en el apartamento. No había indicios de entrada forzada, ruidos fuertes o evidencia de comportamiento agresivo. Legalmente, no había base para autorizar una búsqueda o acceder a sus datos personales. Varios días después, cuando las fuerzas del orden finalmente entraron al apartamento de Ana, encontraron la puerta cerrada con llave desde el exterior. Dentro, todo parecía estar en orden. Sus pertenencias estaban cuidadosamente organizadas. No había señales de lucha, y nada valioso faltaba. Sin embargo, su ausencia en un hogar intacto levantó serias preocupaciones. Sugería que o bien ella había salido voluntariamente y no regresó, o alguien la había sacado sin dejar señales de entrada forzada. El hermano de Ana, Felipe, mantuvo contacto cercano con las autoridades españolas, pero señaló que la coordinación internacional era compleja. Dijo a los reporteros que los investigadores en Madrid no hablaban inglés con fluidez, y los funcionarios estadounidenses aún no habían proporcionado asistencia significativa. También expresó preocupación por la falta de comunicación entre la policía española, el FBI y el Consulado de Estados Unidos. A pesar de que se trataba del caso de una ciudadana estadounidense desaparecida en circunstancias misteriosas en el extranjero, los primeros días tras la desaparición de Ana se manejaron con un retraso significativo. Este fue un periodo crítico en el que se podrían haber recopilado nuevas pruebas, entrevistado a vecinos y revisado señales telefónicas o grabaciones de cámaras. En cambio, se perdió un tiempo valioso esperando. La suposición de que Ana había salido voluntariamente retrasó cualquier respuesta rápida. Estos retrasos pudieron haber alterado el curso de la investigación. El cuarto día tras la desaparición de Ana María Knesevich, el personal del complejo de apartamentos proporcionó a la policía información que cambió por completo la trayectoria del caso. Estaba relacionada con los eventos de la noche del 2 de febrero.
la última vez que Ana estuvo en contacto. Un administrador del edificio informó que varias cámaras de vigilancia en la entrada y a lo largo de la fachada del edificio habían sido desactivadas. Esto ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche, aproximadamente 30 minutos antes de que Ana dejara de responder a su amiga. Al revisar las grabaciones, el personal de seguridad notó que las lentes de las cámaras habían sido deliberadamente oscurecidas. El video capturó a un individuo vestido con ropa oscura y un casco de motocicleta. Se acercó a las cámaras exteriores y roció pintura intencionalmente sobre ellas, cubriendo directamente las lentes. Luego esperó afuera hasta que alguien salió del edificio, lo que le permitió entrar. Una vez dentro, hizo lo mismo con la cámara del área del ascensor, rociando pintura en su lente. La evidencia sugería que esto fue un acto calculado. El individuo claramente sabía dónde estaba el equipo de vigilancia y cómo desactivarlo rápidamente sin llamar la atención. El personal del edificio confirmó que el sistema de seguridad había sido manipulado. Se entregaron copias de las grabaciones a los investigadores españoles. Esto se convirtió en la primera evidencia visual que sugería una posible interferencia externa. Sin embargo, debido al casco y la ropa oscura, identificar a la persona en el video era imposible. Su rostro estaba completamente oculto y la forma de su cuerpo no proporcionaba suficiente información para una identificación clara. No obstante, los expertos forenses notaron algunos detalles críticos. Los ojos, parte de la frente y la línea de las cejas de la persona eran brevemente visibles. Los investigadores creían que este individuo había planeado cuidadosamente. Llevaba pintura en aerosol y equipo diseñado para no dejar rastro. Su aparición en las grabaciones coincidió precisamente con la desaparición de Ana, lo que aumentó las sospechas. El ataque al sistema de vigilancia del edificio y la desactivación específica de las cámaras indicaban que el individuo estaba familiarizado con la disposición del edificio. Esto descartaba la posibilidad de un acto aleatorio. No fue espontáneo. Fue organizado, deliberado y profundamente preocupante. Un análisis adicional mostró que la cámara exterior fue rociada en aproximadamente 30 segundos. La cámara interior fue desactivada aún más rápido. Cada movimiento fue intencionado y confiado. Ni una sola vez el individuo dudó o miró a su alrededor. Esto llevó a los investigadores a creer que sabía de antemano cuánto tiempo tomaría y actuó con precisión. Días después, un empleado del edificio confirmó que el hombre apareció en la cámara justo cuando los residentes salían del edificio. Aprovechó la oportunidad para entrar, indicando que no tenía acceso autorizado. Sin tarjeta de acceso, sin código de entrada, lo que significa que no estaba registrado como residente. Su camino fue directo desde la entrada hasta la cámara cerca del ascensor, sin detenerse ni desviarse. Las grabaciones atrajeron inmediatamente la atención, no solo de las fuerzas del orden, sino también de los amigos de Ana. Sana, que para entonces había llegado a Madrid, compartió el video con periodistas. Esto marcó el comienzo de la atención pública hacia el caso. Los medios comenzaron a especular que el hombre con casco podría estar directamente relacionado con la desaparición de Ana. Sin embargo, su identidad y motivos seguían siendo un misterio. Tras la publicación de una imagen de las grabaciones de vigilancia, el FBI inició su propio análisis. Explicaron que incluso las grabaciones de baja resolución podían ser analizadas para comparar fragmentos de imágenes con su base de datos. Se enfocaron en características faciales clave aún visibles a pesar del casco, particularmente la forma de los ojos, la distancia entre las cejas, la línea de las cejas y la estructura facial superior. Estas áreas aún podían ser identificables incluso si estaban parcialmente ocultas. El interés público en las grabaciones creció cuando se descubrió que la pintura utilizada para desactivar las cámaras coincidía con una marca específica, que más tarde reapareció en otras partes de la investigación. Este detalle no fue revelado de inmediato, pero los investigadores notaron que el bote de pintura en aerosol en cuestión coincidía tanto con el tipo como con el empaque visto en las grabaciones de vigilancia de una tienda. En esa tienda, las grabaciones de seguridad
capturaron a un hombre que se parecía a la figura del edificio de Ana, comprando el mismo tipo de bote de pintura en aerosol. Después de que Ana dejó de responder a mensajes y llamadas, su amiga Sana contactó al esposo de Ana, David Knesevich. Esa conversación tuvo lugar el 4 de febrero. Según Sana, David estaba en Florida en ese momento. Ella sugirió que viajaran juntos a Madrid para ayudar a buscar a Ana. David aceptó e incluso discutió un vuelo específico desde Miami al día siguiente. Pero cuando llegó el momento, no apareció. Más tarde, dijo que estaba en Serbia. Este cambio confundió a los amigos de Ana. David sabía que su esposa había desaparecido en circunstancias sospechosas en un país extranjero. Tenía los medios para volar a España, pero en cambio fue a Serbia. Su decisión parecía inexplicable. En lugar de ayudar en la búsqueda, viajó a un tercer país donde vivían sus familiares. Naturalmente, surgieron preguntas. ¿Por qué no fue al lugar donde su esposa había desaparecido? ¿Por qué no participó directamente en la búsqueda? Sanna se sentía cada vez más inquieta por el comportamiento de David. Notó que, aunque no parecía abiertamente indiferente, su respuesta se sentía fría. Sus acciones contradecían el sentido común. A pesar de la urgencia de los primeros días, no hizo ningún esfuerzo por viajar a Madrid. Según él, no podía hacer nada en España. No hablaba español, no tenía dónde quedarse allí, y no estaba familiarizado con la ciudad. Su abogado repitió un razonamiento similar, diciendo a los reporteros que viajar a un país sin contactos locales sería ineficaz. Añadió que David estaba preocupado por la desaparición de Ana, pero no creía que su presencia física ayudaría. Después de que Ana desapareciera, David contrató a un abogado en Florida. El abogado afirmó que su cliente había comunicado con el FBI y proporcionado toda la información necesaria, incluyendo registros de tarjetas de crédito y esfuerzos para buscar asistencia legal en España. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos involucró una participación directa en la búsqueda real. A pesar de compartir algunos datos, David mantuvo una notable distancia y se abstuvo de hacer declaraciones públicas. Surgieron más preguntas después de que la policía de Florida confirmara que David había reportado un robo en enero. Según él, $5,000 en efectivo y objetos personales fueron robados de su auto. Dijo que la puerta del auto se había dejado sin cerrar, y por la mañana, encontró la puerta del lado del pasajero ligeramente entreabierta. Las cámaras de seguridad cerca de su casa no captaron el incidente. Los oficiales no pudieron identificar a ningún sospechoso. En ese momento, no se estableció ninguna conexión con el caso de Ana, pero con todo lo que había sucedido, el reporte parecía inusual y no del todo explicable. El viaje de David a Serbia también generó una controversia significativa. Afirmó que había dejado Estados Unidos antes de que Ana desapareciera y que estuvo en el extranjero todo el tiempo. Sin embargo, Sana relató una llamada telefónica con él el 4 de febrero, en la que le dijo que estaba en Florida. Esto implicaba que su vuelo a Serbia podría haber ocurrido después de esa conversación. En ese momento, no había una confirmación oficial de las agencias de control fronterizo. El abogado de David presentó su pasaporte como evidencia de que había salido antes, pero estas inconsistencias alimentaron las sospechas y aumentaron las dudas sobre su implicación. La situación se volvió más compleja debido a una disputa de propiedades que se había intensificado meses antes de la desaparición de Ana. Con la división de activos compartidos en el horizonte, la sospecha parecía plausible. No era solo un divorcio común, sino uno que involucraba importantes intereses financieros y propiedades conjuntas. Los amigos de Ana enfatizaron que la relación de la pareja se había vuelto hostil. Sin embargo, David y su abogado lo negaron, insistiendo en que el divorcio era amistoso y que los dos simplemente se habían distanciado. David no había sido acusado en ese momento y permanecía fuera de Estados Unidos, pero su ausencia de la escena, su negativa a unirse a la búsqueda y las inconsistencias en su historia se convirtieron en puntos clave para los investigadores. Mientras David mantenía que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Ana, una lista creciente de detalles circunstanciales
atrajo la atención de la policía y el FBI. En mayo de 2024, las autoridades estadounidenses arrestaron a David Knesevich en el Aeropuerto Internacional de Miami. Acababa de llegar en un vuelo internacional cuando fue detenido por seguridad diplomática y el FBI sin incidentes. Este fue el primer movimiento oficial que lo vinculaba directamente al caso de la desaparición de Ana. Fue acusado de estar involucrado en el secuestro de una ciudadana estadounidense en el extranjero. El arresto se basó en una cadena de evidencia circunstancial, pero interconectada recopilada a través de una investigación multinacional. Un elemento central fue el metraje de vigilancia obtenido por los investigadores en España y Serbia. En una tienda cerca del apartamento de Ana en Madrid, las cámaras capturaron a un hombre que se parecía a David comprando un bote de pintura en aerosol y un rollo de cinta adhesiva. El análisis forense determinó que esta pintura coincidía con la marca utilizada para desactivar las cámaras de seguridad en el edificio de Ana. El diseño de la etiqueta y el color de la pintura eran idénticos. Los investigadores consideraron esto como evidencia de premeditación. Más allá del metraje, las autoridades rastrearon un auto alquilado que David usó en Serbia. Los datos de GPS mostraron que el auto había cruzado hacia España, siguiendo una ruta a través de Madrid. Luego continuó por el norte de Italia antes de regresar a Serbia. El seguimiento de este viaje preciso llevó a los investigadores a sospechar que el cuerpo de Ana podría haber sido transportado en ese auto. Una parada en un área boscosa en el norte de Italia atrajo especial atención, lo que llevó a búsquedas coordinadas por las fuerzas del orden italianas y españolas. Hasta entonces, no se habían encontrado restos, pero la hipótesis del transporte seguía siendo un enfoque. Otra pista crítica vino del metraje del ascensor en el edificio de apartamentos de Ana. Los investigadores publicaron un video que mostraba a un hombre con una complexión similar a la de David saliendo del ascensor con una maleta grande. Esto ocurrió la misma noche en que Ana desapareció. Aunque el rostro del hombre no era visible, el momento y las circunstancias se alineaban con otras partes de la investigación. Las autoridades creyeron que la maleta pudo haber sido utilizada para sacar el cuerpo de Ana del apartamento. El auto alquilado que David había recogido en Serbia finalmente fue devuelto a la agencia. Al inspeccionarlo, se encontró que el kilometraje del auto había aumentado en más de 3.000 millas. Además, el auto había sido modificado. Las ventanas estaban tintadas, lo que no formaba parte del acuerdo original de alquiler. Estas alteraciones levantaron importantes señales de alerta. Los investigadores también descubrieron que el auto había sido operado con placas falsas durante el periodo sospechoso de haber sido utilizado para cruzar fronteras. La policía española notó avistamientos de un vehículo similar cerca del área donde Ana desapareció, pero no pudieron identificar al conductor debido a las ventanas tintadas y las placas falsas. El FBI más tarde conectó todos estos detalles: la compra de materiales, la manipulación de los sistemas de vigilancia, la ruta de viaje, el metraje del ascensor que mostraba una maleta y las modificaciones del auto. Según su informe, la totalidad de la evidencia apuntaba a un plan coordinado para cometer un crimen y ocultarlo. La declaración oficial lo describió como el secuestro de una ciudadana estadounidense, ocurrido en el extranjero e involucrando a un ciudadano estadounidense. Aunque no se encontró un cuerpo, las autoridades creían que la evidencia era lo suficientemente sólida para justificar un arresto. David fue detenido sin incidentes y trasladado a un centro de detención federal en el sur de Florida. Sus abogados afirmaron que cooperó con los investigadores, proporcionó información voluntariamente y no tenía intención de huir. Sin embargo, los fiscales argumentaron que el volumen de evidencia circunstancial y el contexto general del caso indicaban un riesgo significativo de fuga. El arresto marcó un punto de inflexión en la investigación. Hasta ese momento, David había permanecido fuera del alcance de los investigadores y evitó hacer declaraciones públicas. Ahora estaba en el centro de un caso federal. El siguiente paso era determinar si permanecería en custodia mientras esperaba el juicio. Tras el arresto de David Knesevich en Miami,
Su audiencia inicial en el tribunal se centró en si podía ser liberado bajo fianza. El juez denegó la solicitud, citando un alto riesgo de fuga. La decisión enfatizó que, desde la perspectiva del tribunal, las acciones relacionadas con la desaparición de Ana fueron calculadas y cuidadosamente ejecutadas. El juez señaló específicamente el nivel de planificación y sofisticación como base para la detención continuada. El equipo legal de David presentó una apelación, argumentando que su cliente no representaba peligro y no tenía intención de evadir la justicia. Propusieron una fianza sustancial, un monitor de tobillo, restricciones de viaje y arresto domiciliario. La defensa destacó que tenía residencia a largo plazo en EU, un historial criminal limpio y estaba dispuesto a cooperar. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, citando las mismas preocupaciones: riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. El argumento principal de la defensa fue que David no podía haber estado en España en el momento de la desaparición de Ana. Sus abogados presentaron sellos de pasaporte y datos de viajes internacionales para respaldar la afirmación de que estaba en Serbia antes del 2 de febrero. Según esta narrativa, David no podía haber estado en Madrid cuando ocurrió el supuesto crimen. Los abogados también enfatizaron que David no hablaba español, no tenía residencia ni contactos en España, y por lo tanto, habría tenido dificultades para orquestar tal acto. Los fiscales discreparon fuertemente. Argumentaron que la evidencia apuntaba a un crimen meticulosamente planeado. Destacaron que los viajes de David por Europa coincidían estrechamente con la desaparición de Ana. El caso incluía datos de la ruta del auto alquilado, la compra de artículos específicos y otras acciones que indicaban premeditación. Aunque no había evidencia directa, la Fiscalía mantuvo que el peso de la evidencia circunstancial mostraba su implicación. Para respaldar el caso de la Fiscalía, se presentaron al tribunal registros de mensajes, metraje de vigilancia, registros telefónicos y análisis de comportamiento del sospechoso. Se enfatizó que algunas de las acciones de David Knežević no podían ser coincidentes. El juez señaló que la Fiscalía había reunido una impresionante red de evidencia circunstancial, formando una narrativa convincente. Aunque el cuerpo de Ana no había sido encontrado, los documentos del caso sugerían que su desaparición involucró una intención maliciosa y probablemente involucró a un individuo específico. En respuesta al argumento de la defensa de que la evidencia era insuficiente, el juez recordó a ambas partes que el estándar para la fianza no era la prueba más allá de la duda razonable, sino una preponderancia de la evidencia. Esto significaba que el tribunal no requería pruebas definitivas de culpabilidad, solo una alta probabilidad de riesgo, como fuga o interferencia en la investigación. Con esto en mente, el tribunal decidió mantener a David Knežević en custodia. Su equipo legal anunció planes para apelar la negación de la fianza. Se presentó una queja formal ante el Tribunal de Distrito, que tiene jurisdicción para revisar las decisiones de tribunales inferiores. A medida que se acercaba el juicio formal, David Knežević permanecía en detención federal. Se esperaba que los procedimientos fueran largos, involucrando testimonios de expertos y cooperación internacional, y probablemente atraerían una atención significativa de los medios. Mientras tanto, los investigadores dirigieron su atención a una mujer que, según el FBI, podría haber ayudado a redactar los mensajes sospechosos enviados desde el teléfono de Ana el 3 de febrero. Esta mujer, fluida en español, había interactuado previamente con David a través de una aplicación de citas. Los mensajes enviados desde el teléfono de Ana estaban escritos en español en un estilo que no era característico de ella. Sus amigas cercanas notaron de inmediato que la redacción parecía una traducción automática. Esta teoría fue respaldada más tarde por un análisis lingüístico forense. La defensa continuó argumentando que no había evidencia directa que vinculara a David Knežević con el crimen. Sus abogados señalaron que nadie lo debería haber visto en el apartamento de Ana y que no había ninguna evidencia de comunicación entre ellos el día en que desapareció. También cuestionaron la fiabilidad del metraje de vigilancia que mostraba a un hombre con una maleta.
argumentando que la figura podría ser alguien más y que una semejanza física parcial no era concluyente. Además, enfatizaron que no había confirmación oficial de la muerte de Anna a través de evidencia forense. En abril de 2025, se dio a conocer la noticia de que David Knesevich, acusado de secuestro y presunto de haber causado la muerte de su esposa, Anna, fue encontrado muerto en su celda en un centro de detención federal en Miami. Según sus abogados, se había quitado la vida. No se encontró ninguna nota de suicidio. En el momento de su muerte, David Knesevich estaba detenido sin fianza, esperando el juicio. Tras esta noticia, la familia de Anna expresó una profunda tristeza y frustración. El juicio nunca tuvo lugar, y el paradero de Anna sigue siendo desconocido. Sus seres queridos creen que David llevó las respuestas sobre lo que realmente pasó la noche en que ella desapareció a su tumba. El hombre que aparece en las fotos es Jason Chen, y ese rostro aparentemente tranquilo se ha convertido en un símbolo de uno de los casos más impactantes en Chattanooga, Tennessee, en 2022. La misteriosa desaparición de su novia, Jasmine Pace, se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando su cuerpo fue encontrado en una maleta, con más de 60 heridas de puñal. El caso no solo conmocionó por su brutalidad, sino también por cómo Jason intentó borrar huellas, ocultar el crimen y actuar como si nada hubiera pasado. Ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y el público no ha dudado en llamarlo el monstruo de sangre fría de Tennessee. Si quieres conocer la horrifying progresión completa de este caso, sigue el video hasta el final. El 22 de noviembre de 2022, Jasmine Pace debía asistir a una cena de acción de gracias con su familia, pero no apareció. No contestaba su teléfono, y los mensajes enviados desde su teléfono parecían extraños, como si los hubiera escrito otra persona. Su familia se preocupó de inmediato. Jasmine nunca había desaparecido sin decir una palabra antes. Su madre, Katrina, la llamó repetidamente, pero al otro lado de la línea solo había silencio. Mientras tanto, comenzaron a aparecer publicaciones supuestamente de Jasmine en las redes sociales, pero solo aumentaron las preocupaciones. Las fotos no mostraban su nuevo tatuaje, y los mensajes no coincidían con su estilo habitual. La familia supo de inmediato que algo estaba mal. Contactaron a todos sus amigos y revisaron cada lugar donde podría haber ido. Pero su búsqueda no dio resultados. A medianoche, su preocupación se convirtió en pánico. Nadie sabía dónde estaba Jasmine, y con cada hora que pasaba, su miedo crecía más. Jasmine Pace nació el 29 de mayo de 2000 en Chattanooga, Tennessee. Desde pequeña, estuvo rodeada de amor y apoyo de sus padres, Katrina y Travis Pace. La familia era muy unida, aunque con el tiempo, sus padres se separaron. Después de eso, Katrina comenzó un nuevo capítulo con otro hombre, Scott Bean, quien se convirtió en una verdadera fuente de fortaleza para Jasmine y sus hermanos. El medio hermano de Jasmine, Eden Bean, creció con ellos, haciendo que el vínculo familiar fuera aún más fuerte. Tras graduarse de la escuela secundaria, Jasmine se matriculó en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Siempre estaba impulsada por nuevas posibilidades. Soñaba con convertir sus ambiciones de infancia en realidad. Para ella, no se trataba solo de obtener un título. Quería construir un futuro brillante y pleno. Los sueños de Jasmine no se detenían en su carrera. A menudo hablaba de convertirse en madre, y se imaginaba en ese rol. Unos meses antes de su desaparición, Jasmine comenzó a salir con Jason Chen. Él también era estudiante en la universidad donde ella estudiaba. Se conocieron a través de una popular aplicación de citas que muchos jóvenes usan para conectarse. Inicialmente, su relación fue discreta. Jasmine no compartía detalles con su familia y mantenía todo en privado. Ni siquiera mencionaba el nombre de Jason ni su importancia en las conversaciones con sus seres queridos. Sus padres y hermanos no sospechaban que ella estaba saliendo con alguien. Para Jasmine, era un territorio completamente nuevo.
Quería entender qué significaba el amor, pero no estaba lista para hacerlo público. Jason no se integraba en el círculo social habitual de Jasmine. Parecía misterioso y reservado. Más tarde, su familia descubrió que estudiaba informática y prefería mantener su distancia, evitando relaciones cercanas con otros. La familia y los amigos nunca entendieron del todo quién era. Jasmine mantuvo su relación con Jason en secreto, tal vez porque quería estar segura de que realmente le importaba. Pero en ese momento, sus seres queridos no sabían cuán significativo se había vuelto para ella. Más tarde, ese secretismo fue una de las razones por las que esta tragedia tardó tanto en salir a la luz. Jason no hizo ningún esfuerzo por conocer a la familia o amigos de Jasmine. No estaba interesado en el círculo social de Jasmine. Resultó que Jason apenas tenía amigos cercanos que pudieran decir algo positivo sobre él. A primera vista, parecía tranquilo y modesto, pero detrás de eso había una personalidad reservada con intenciones que nadie podía discernir. Aunque no había conflictos públicos entre ellos, con el tiempo quedó claro que Jason creaba deliberadamente distancia entre él y Jasmine. Construyó barreras para quedarse en un segundo plano. Cuando Jasmine desapareció, el secretismo de Jason se volvió aún más aterrador. Más tarde, su familia y los investigadores descubrieron que él controlaba completamente sus conversaciones. Desde las llamadas hasta los mensajes, Jason no quería que la relación fuera pública, y Jasmine, que normalmente era abierta, aceptó ese secretismo. En la noche del 22 de noviembre, Jasmine Pace estaba en la casa de su madre en Chattanooga. Ese día estaba tranquila, pero su familia notó un ligero distanciamiento en su actitud. No habló sobre sus planes ni sobre lo que pretendía hacer, lo que hizo que su madre se sintiera inquieta. Alrededor de las 11:30 de la noche, Jasmine se levantó, salió de la casa y se fue en su Chevrolet Equinox blanco. La familia no sabía a dónde iba y no preguntó. A menudo tenía recados o reuniones que no siempre discutía. Esa fue la última vez que su familia la vio. Después de eso, no había información sobre dónde podría estar, y la investigación tuvo que basarse en rastros digitales y pistas indirectas. Para la mañana del 23 de noviembre, la familia de Jasmine comenzó a preocuparse. Su ausencia y silencio eran demasiado inusuales para asumir que estaba ocupada o retrasada. Su madre, Katrina, comenzó a llamar a los amigos y conocidos de Jasmine para averiguar dónde podría estar. Nadie sabía dónde había pasado la noche. Las llamadas al teléfono de Jasmine no eran respondidas, y las aplicaciones de mensajería mostraban que estaba desconectada. Estas circunstancias eran particularmente alarmantes porque Jasmine siempre mantenía contacto con su familia, incluso cuando estaba ocupada con muchas cosas. Mientras tanto, comenzaron a aparecer publicaciones extrañas en los perfiles de redes sociales de Jasmine. Esto causó pánico entre quienes la conocían. Las fotos en Facebook eran particularmente preocupantes. Jasmine no tenía los nuevos tatuajes que se había hecho un mes antes. Las fotos parecían haber sido tomadas mucho antes de su desaparición. Los pies de foto en las publicaciones también eran extraños y no se parecían en absoluto al estilo de Jasmine. Disfrutando de Acción de Gracias con mi amor. Su familia supo de inmediato que ella nunca escribiría así. El tono era completamente distinto y no coincidía con cómo solía comunicarse en línea. Estas anomalías solo aumentaron los temores de la familia. Katrina y sus familiares se dieron cuenta de que alguien podría estar usando su cuenta para ocultar la verdad. Esto los impulsó a actuar. Usando una aplicación de rastreo de vehículos, verificaron la ubicación del Chevrolet Equinox de Jasmine. Los datos del GPS mostraban que su coche estaba estacionado en el complejo de apartamentos Signal View. Su familia nunca había oído hablar de ese lugar. Nadie podía explicar por qué su coche estaba allí. Este hecho solo profundizó sus sospechas. El 26 de noviembre, la familia de Jasmine decidió ir a Signal View ellos mismos para verificar si el coche realmente estaba allí. Encontraron el coche estacionado en el estacionamiento del complejo. Cuando miraron dentro, notaron que el asiento del conductor estaba empujado hacia atrás, mucho más de lo habitual.
Yasmín medía solo alrededor de 5'2" y siempre tenía que adelantar el asiento para alcanzar los pedales. Este detalle indicaba claramente que alguien más había conducido el coche. Su familia entendió de inmediato que Yasmín no podía haber sido quien lo condujo hasta allí. Al mismo tiempo, Katrina estaba revisando los registros telefónicos de Yasmín después de lograr acceder a los detalles de las llamadas. Vio que la última conversación larga registrada en el teléfono fue con Jason Chen, con una duración de 71 minutos. Pero cuando Katrina llamó a Jason y le preguntó de qué habían hablado, él afirmó que la conversación fue breve, solo unos minutos. Esta contradicción evidente hizo que Katrina sospechara profundamente. Lo que la preocupó aún más fue la actitud indiferente de Jason por teléfono. No mostró ninguna preocupación por la desaparición de Yasmín. No preguntó por los esfuerzos de búsqueda, ni ofreció ayuda de ninguna manera. Esta actitud estaba completamente en desacuerdo con lo que la gente esperaría de alguien que había estado cerca de Yasmín. La familia de Yasmín comenzó a ver a Jason como alguien potencialmente involucrado en su desaparición. La tensión aumentaba y entendían que cada minuto era precioso. Cualquier detalle perdido podía dificultar la búsqueda. Decididos a no perder tiempo, insistieron en revisar el apartamento de Jason. Junto con Travis Pace y un amigo de la familia, Katrina fue a la casa de Jason, aunque no tenían permiso oficial para entrar. Su preocupación por la seguridad de Yasmín era demasiado grande para esperar. Al entrar, notaron de inmediato el estado del apartamento. Los muebles estaban desordenados, pero no de una manera desordenada común. Parecía que alguien había intentado limpiar apresuradamente cualquier cosa que pudiera levantar sospechas. En el pasillo y el baño, vieron manchas oscuras inexplicables. Parecían rastros de sangre. Entre los objetos desordenados en el apartamento, encontraron la licencia de conducir de Yasmín, su tarjeta bancaria y su bolsa de viaje. Esto confirmó de una vez por todas que Yasmín había estado allí. Su familia se dio cuenta de que habían encontrado el lugar donde Yasmín había estado en sus últimos días antes de desaparecer. Inmediatamente después, Katrina contactó a la policía y reportó todo lo que encontraron, sabiendo que el apartamento de Jason podía ser la clave para entender qué le pasó realmente a Yasmín. Tras el informe de la familia, la policía obtuvo una orden de registro para el apartamento. Cuando los investigadores entraron oficialmente al apartamento, usaron químicos para detectar rastros de sangre y otras evidencias biológicas. Las pruebas revelaron las manchas que Jason había intentado limpiar. Algunas partes del suelo habían sido fregadas y algunos muebles habían sido movidos. Los expertos determinaron que esta limpieza no era una tarea doméstica común. Era claramente un intento de ocultar evidencia, no solo de ordenar. Cada detalle que los oficiales descubrieron solo aumentaba las sospechas sobre Jason. Jason ni siquiera intentó explicar su comportamiento. En cambio, evadía las preguntas y no mostraba interés en ayudar. Las pertenencias de Yasmín, las manchas, los muebles reubicados y la actitud desapegada de Jason apuntaban a una historia clara. Algo terrible le había pasado a Yasmín en este apartamento. Tras encontrar estas pistas alarmantes en el apartamento de Jason, la policía comenzó a hablar con los vecinos. Los residentes del edificio recordaron lo que ocurrió en la noche del 22 al 23 de noviembre. Muchos dudaron inicialmente en hablar, pero lo que finalmente revelaron fue crucial. Las personas en el apartamento 210 reportaron haber escuchado ruidos fuertes esa noche, pasos rápidos, el grito de una mujer y sonidos de golpes. Una mujer que vivía en el piso de abajo dijo que se despertó alrededor de las 2:11 de la madrugada por una voz de mujer en pánico. Su descripción coincidía con un mensaje extraño que Yasmín envió a su madre a las 2:18 de la madrugada, un mensaje que contenía solo coordenadas, como si fuera un último intento de pedir ayuda cuando no podía hablar. Después de que la policía se dio cuenta de que Jason Chen podría estar involucrado en la desaparición de Yasmín, recurrieron a datos digitales y grabaciones de seguridad para obtener respuestas.
Las cámaras de vigilancia mostraron que en la noche del 22 de noviembre, el coche de Jasmine fue visto estacionado frente a la residencia de Jason. Su Chevrolet Equinox blanco fue captado por las cámaras estacionándose cerca del edificio alrededor de la medianoche. A la mañana siguiente, el 23 de noviembre, las cámaras grabaron a Jason saliendo de la casa, conduciendo el coche de Jasmine y dirigiéndose al complejo de apartamentos Signal View, donde el coche fue encontrado más tarde. Esta grabación confirmó que él usó el coche de Jasmine después de su desaparición. Otras grabaciones mostraron a Jason regresando a casa en un coche diferente que había alquilado durante ese tiempo. Cámaras en Walmart lo captaron en la mañana del 23 de noviembre, comprando lejía, peróxido y otros suministros de limpieza. Más tarde ese mismo día, imágenes de Walgreens lo mostraron comprando toallas de papel. Estos viajes se realizaron en diferentes momentos, pareciendo recados comunes, pero los investigadores reconocieron que eran esfuerzos para ocultar evidencia de un crimen. La grabación más crítica provino de cámaras cerca de un área boscosa junto al arroyo South Chickamauga. Usando estos datos, la policía centró su búsqueda en esa área. El 1 de diciembre, mientras peinaban una parte de difícil acceso del bosque, encontraron una maleta escondida en los arbustos. Cuando los investigadores abrieron la maleta, descubrieron bolsas de basura negras en su interior, que contenían el cuerpo de Jasmine. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en la investigación que había estado en curso desde su desaparición. Tras encontrarla, la policía envió de inmediato el cuerpo para un examen forense. El forense determinó que Jasmine había recibido al menos 60 puñaladas, principalmente concentradas en el lado izquierdo de la parte superior de su cuerpo. Los expertos señalaron que el patrón de las heridas indicaba un intento desesperado de proteger órganos vitales. No se encontraron rastros de alcohol en el sistema de Jasmine, un detalle crucial que desmintió cualquier sugerencia de que pudiera haber estado intoxicada durante una pelea. Las pruebas confirmaron que estaba completamente sobria, enfatizando que estaba plenamente consciente de lo que estaba sucediendo incluso en sus momentos finales. Los investigadores también encontraron que las manos y los pies de Jasmine habían sido atados con cadenas. Su mano derecha estaba unida a su tobillo derecho y su tobillo izquierdo estaba conectado a su muñeca izquierda. Estos no eran objetos domésticos. Las cadenas estaban claramente diseñadas como herramientas de restricción. La evidencia mostró que una de las cadenas estaba dañada, posiblemente cuando Jasmine intentó liberarse. La posición de su cuerpo y la ausencia de heridas en su brazo derecho sugirieron que tenía poca capacidad para resistir a su atacante. Los expertos enfatizaron que Jasmine estuvo plenamente consciente durante esta terrible experiencia. En la escena del crimen, el cuchillo que infligió las heridas fatales a Jasmine fue encontrado aún incrustado en su pecho. Los expertos determinaron que este cuchillo provenía del apartamento de Jason. Fue analizado minuciosamente en busca de huellas dactilares y rastros de sangre para establecer una conexión con el caso. Las pruebas forenses confirmaron que este cuchillo fue, de hecho, el arma utilizada en el ataque que llevó a la muerte de Jasmine. Las heridas y su patrón indicaban que el atacante actuó con intención y precisión. La gran cantidad de heridas no dejaba dudas de que este fue un crimen marcado por una brutalidad extrema. Los oficiales de las fuerzas del orden enfatizaron que los detalles de las heridas y cómo fueron infligidas descartaban cualquier posibilidad de un accidente. Las puñaladas apuntaban a órganos vitales, y la profundidad y el ángulo de los cortes indicaban un ataque deliberado y contundente. Los expertos señalaron que tales heridas no podrían haber resultado de un pánico repentino o una reacción aleatoria. Toda la evidencia apuntaba a un ataque planeado y con propósito, no a un conflicto espontáneo. Los testimonios de los vecinos ayudaron a completar la imagen de lo que ocurrió. Reportaron haber escuchado gritos y ruidos fuertes que se detuvieron abruptamente. Algunos mencionaron haber oído una discusión antes de que el silencio envolviera repentinamente la zona. Estos relatos de primera mano se alineaban con la evidencia recolectada en la escena del crimen. Los testigos describieron cómo Jasmine intentó pedir ayuda, pero su voz fue silenciada rápidamente. Tras el crimen,
Jason Chen tomó medidas para encubrir lo que había hecho. Inmediatamente comenzó a usar el teléfono de Jasmine para enviar mensajes, intentando crear la ilusión de que ella seguía viva y comunicándose con familiares y amigos. Intentó imitar el estilo de Jasmine en estos mensajes, pero no engañó a nadie que la conociera realmente. Sus amigos y familiares reconocieron de inmediato que los mensajes no sonaban como ella en absoluto. Las fotos que Jason publicó en los perfiles de redes sociales de Jasmine fueron tomadas mucho antes del crimen. Estas fotos no mostraban ningún tatuaje nuevo ni detalles que Jasmine había añadido en los últimos meses. Sus amigos encontraron estas publicaciones extrañas y notaron que no encajaban, como un intento torpe de desviar la atención de la verdad. Más allá de las fotos, Jason continuó enviando mensajes desde la cuenta de Jasmine, intentando mantener la ilusión. Pero el tono de estos mensajes era poco convincente y plano. Eran cortos, sin emociones, y carecían de la calidez que Jasmine siempre ponía en sus palabras. Sus seres queridos dijeron que Jasmine siempre intentaba escribir con cuidado y compromiso. Estos nuevos mensajes, sin embargo, eran fríos y mecánicos. Incluso cuando Jason enviaba mensajes de ida y vuelta entre la cuenta de Jasmine y la suya propia para hacer parecer que estaban charlando, estas conversaciones falsas nunca se sintieron reales. A medida que avanzaba la investigación, los detectives decidieron registrar la casa de los padres de Jason, donde él había estado quedándose después de la desaparición de Jasmine. Durante la búsqueda, la policía encontró una tarjeta SIM perteneciente a Jasmine, escondida en un estuche de gafas entre las pertenencias de Jason. La policía entendió de inmediato que esto se hizo deliberadamente para seguir usando el teléfono de Jasmine y disfrazar sus acciones. Este descubrimiento mostró a los investigadores cómo Jason había planeado engañar a quienes intentaban descubrir qué pasó realmente. Cuando Jason fue arrestado el 29 de noviembre, mantuvo una actitud tranquila y confiada. No se resistió ni intentó defenderse. Exteriormente, parecía indiferente, pero los investigadores notaron una tensión en su comportamiento. No hizo muchas preguntas y parecía saber que la evidencia en su contra era innegable. Toda la evidencia recolectada, desde el registro del apartamento de Jason hasta el análisis de mensajes y fotos, formó una línea de tiempo clara y lógica. Las grabaciones de vigilancia, los testimonios de testigos y los objetos encontrados por los investigadores confirmaron que no solo cometió un crimen contra Jasmine, sino que también engañó deliberadamente a otros para evitar las consecuencias. Los investigadores prestaron especial atención a las capturas de pantalla de conversaciones con Jasmine encontradas en el teléfono de Jason. Él había borrado todos los mensajes originales del teléfono de ella para que la policía no pudiera ver el historial completo de comunicación ni las últimas palabras de Jasmine. En cambio, solo quedaron capturas de pantalla cuidadosamente seleccionadas que Jason había guardado. Parecía que intentaba usar estos fragmentos para hacer que sus conversaciones parecieran tranquilas y normales, creando la impresión de que no pasaba nada malo. Pero un análisis exhaustivo por parte de los expertos reveló que estas acciones fueron intentos deliberados de distorsionar la verdad y ocultar la realidad. No menos significativo fue un conjunto de fotos encontradas en el teléfono de Jason. Fueron tomadas en el baño de su apartamento la noche del crimen y mostraban a Jasmine en el apartamento en el momento de su desaparición. Jason podría haber pretendido usar estas fotos para sugerir a los investigadores que había cierta intimidad y no había signos de agresión. Esto era parte de su plan para hacer parecer que todo lo que ocurrió fue consensuado y que la muerte de Jasmine fue un accidente, no un acto deliberado de violencia. Sin embargo, estos intentos de engañar a la investigación fallaron. Los expertos determinaron rápidamente que las fotos y las capturas de pantalla estaban cuidadosamente escenificadas y no contaban toda la historia. Cada detalle, mensajes borrados, conversaciones editadas y fotos en el baño, mostraba que Jason intentó engañar a los investigadores y encubrir sus acciones de manera deliberada y metódica. En lugar de ocultar la verdad,
Estas pistas destacaron su culpabilidad y probaron que había planeado engañar a todos desde el principio. El arresto y las búsquedas posteriores finalmente sacaron todo a la luz. Los investigadores concluyeron que no se trataba de un conflicto aleatorio, sino de un crimen meticulosamente planeado. Jason Chen nunca reveló públicamente su motivo para atacar a Jasmine Pace. Durante los interrogatorios, intentó afirmar que el incidente fue el resultado de una discusión. Jason declaró que la noche del crimen, Jasmine vio una notificación de Tinder en su teléfono y lo acusó de ser infiel. Según él, ella le arrojó un vaso y él tomó un cuchillo en defensa propia. Pero los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que esta historia no encajaba. Era completamente inconsistente con la evidencia. El juicio de Jason Chen comenzó en enero de 2025. La familia de Jasmine estuvo presente en la sala del tribunal, junto con reporteros que cubrían los detalles. La fiscalía presentó evidencia contundente, grabaciones de vigilancia, datos telefónicos y testimonios de expertos. Todo mostraba que Jason había planeado cuidadosamente este crimen e intentó encubrir lo que había hecho después. La defensa argumentó que un conflicto entre Jason y Jasmine llevó a la tragedia, pero los expertos refutaron esta hipótesis. La naturaleza de las heridas de Jasmine y la falta de lesiones defensivas claras apuntaban a un acto deliberado. La evidencia más crítica provino del experto forense, quien confirmó que Jasmine había sido atada y no pudo defenderse. En su declaración final, el fiscal enfatizó que Jason no solo le quitó la vida a Jasmine, sino que también intentó engañar a todos a su alrededor. Pero la verdad habló más alto que sus mentiras. Edmundo Chirinos, un renombrado neurólogo que trató a 3 presidentes venezolanos, resultó ser la fuerza siniestra detrás de un caso brutal que conmocionó a toda la nación. Detrás de la bata blanca y el título de doctor de los poderosos, se escondía un hombre enfermo que explotaba su posición para abusar de las mujeres más vulnerables, incluida Roxana Vargas, una joven de 19 años con sueños de convertirse en periodista. La historia de Roxana no es solo una tragedia personal, sino una dura advertencia sobre cómo el poder y la confianza pueden ser manipulados. Este caso te hará cuestionar quién es realmente el verdadero monstruo en la sociedad. ¿Y cómo pudo un ángel joven ser aplastado bajo las manos de un monstruo? Antes de adentrarnos en los detalles complejos y desgarradores de este caso, tomémonos un momento para recordar a las víctimas que descansen en paz y que sus familias encuentren fuerza y consuelo en medio de una pérdida inimaginable. Roxana Vargas nació en 1988 en Valle de la Pascua, una ciudad tranquila del estado Guárico en el oriente de Venezuela. La hija menor de la familia Vargas Quintero, Roxana, creció junto a su hermana mayor Mariana en un hogar cálido y amoroso, donde ambos padres habían trabajado anteriormente como corredores de seguros. Sin embargo, después del nacimiento de Roxana, su madre Ana Teresa cayó en una depresión posparto y tuvo que dejar su empleo para recuperar su salud. A medida que fue mejorando, dedicó todo su tiempo a cuidar y criar a sus 2 hijas. Más adelante, el padre de Roxana también decidió dejar su trabajo de oficina y pasarse al sector comercial y empresarial. Aunque la familia tuvo que adaptarse a muchos cambios, mantuvieron un vínculo fuerte y cercano. Tanto Roxana como Mariana eran conocidas por ser chicas responsables y apreciadas por todos a su alrededor. Pero como muchas familias, no pudieron evitar pasar por épocas de dificultades económicas. Para ayudar a sostener el hogar, Ana Teresa comenzó a vender comida desde su casa, instalando un pequeño puesto justo frente a la puerta, tanto como fuente de ingresos como símbolo de resiliencia. Durante su adolescencia, Roxana era descrita por otros como una joven de buen corazón, extrovertida, llena de vida, pero también con una gran fuerza de voluntad, sensible y profundamente comprometida con la justicia. Incluso cuando su cuerpo se volvió ligeramente rellenito con el tiempo, seguía siendo segura de sí misma y siempre orgullosa de quién era. Con el ardiente sueño de convertirse en periodista, Roxana suplicó apasionadamente a sus padres
que la dejaran cursar estudios universitarios. Aunque las finanzas eran limitadas, su familia la apoyó por completo. Con una condición: tenía que dar lo mejor de sí. Y así, llevando consigo sus sueños y las esperanzas de su familia, Roxana dejó su ciudad natal rumbo a Caracas, la bulliciosa capital de Venezuela, donde comenzó un nuevo capítulo de su vida, viviendo con su querida abuela. Roxana llegó a Caracas con todo un equipaje emocional y un corazón lleno de esperanza, comenzando su nuevo camino en una universidad privada donde se matriculó en la carrera de comunicación social. No se trataba solo de un cambio geográfico, sino de un punto de inflexión significativo en su vida. Era la primera vez que salía del abrazo de su familia para adentrarse en un mundo completamente nuevo, donde los sueños podían hacerse realidad o romperse en un instante. Tan pronto como se instaló en casa de su abuela Roxana, se adaptó rápidamente al dinámico entorno universitario. Destacaba en los debates en clase, participaba con pasión en cada lección y pronto se convirtió en una cara conocida dentro de su cohorte. Su sonrisa cautivadora, su aguda inteligencia y su espíritu proactivo le facilitaron hacer amigos. Su desempeño académico fue tan sobresaliente que incluso obtuvo una beca para ayudar a cubrir la matrícula, una victoria pequeña pero significativa en medio de las continuas dificultades económicas de su familia. Sin embargo, bajo ese exterior brillante se iban formando grietas silenciosas. Emociones negativas empezaron a infiltrarse en la mente de Roxana, no por sus estudios, sino por algo que parecía menor, pero que la carcomía día tras día: un amor no correspondido. Roxana era una persona de sentimientos intensos, que se enamoraba con facilidad, pero con frecuencia era recibida con indiferencia. Sus decepciones amorosas no solo le rompían el corazón, sino que también erosionaban lentamente su autoestima. Comenzó a cuestionarse a sí misma, creyendo que su apariencia era la causa. Las voces negativas en su mente fueron apagando poco a poco cualquier destello de luz, y Roxana terminó cambiando todo su guardarropa: sudaderas grandes, pantalones largos, como si quisiera esconderse del mundo. Para el año 2007 la situación se volvió más grave. Roxana le confesó con franqueza a su familia que nadie me quiere, y comenzó a involucrarse en conductas autolesivas, utilizando objetos cortantes para hacerse daño. Ya no eran episodios pasajeros de tristeza, sino señales claras de una espiral depresiva que se cerraba a su alrededor. El cambio en la personalidad de Roxana fue lento, silencioso, pero profundo. Desde que se había mudado con Mariana, su hermana cercana, que estudiaba fotografía, la mayoría de sus amigos y conocidos no notaban nada fuera de lo común. Roxana seguía sonriendo, seguía asistiendo a clases, seguía presente. Pero solo Mariana, quien alguna vez había visto los ojos de su hermana brillar con pasión, podía sentir que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Un silencio peligroso que nadie más estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Mariana comenzó a notar señales inusuales en su hermana menor. La mirada siempre baja, un rostro que rara vez se iluminaba con sonrisas como antes. Pero lo que realmente la alarmó fue una noche en que Roxana dejó ver accidentalmente un rasguño largo en el brazo. Al preguntarle, Roxana esbozó una sonrisa forzada y dio una excusa vaga, pero unos días después, otro familiar descubrió una herida similar. Esta vez Roxana dio una historia completamente distinta. Esa inconsistencia fue lo que hizo que Mariana no pudiera seguir guardando silencio. Decidió enfrentar directamente a su hermana. Y tras algo de vacilación, Roxana finalmente se abrió. Admitió que se sentía increíblemente sola, que creía que ningún hombre jamás se había interesado en ella, y que esa sensación la perseguía al punto de comenzar a hacerse daño. Al oír esto, Mariana no pudo ocultar su miedo. Sabía que ya no se trataba de una tristeza común. Era un colapso lento que podía consumir a Roxana en cualquier momento. Mariana llamó de inmediato a casa. Ana Teresa, al escuchar la noticia, quedó paralizada por el silencio. Nunca se había imaginado que la hija optimista que conocía ahora luchaba contra un abismo invisible. Al hablarlo con su esposo, él recordó al psiquiatra que había tratado con éxito a Ana durante su depresión posparto y sugirió llevar a Roxana a verlo.
Sin demora, Ana Teresa concertó una cita. En realidad no era la primera vez que Roxana pedía ayuda. Unos días antes, Ana había recibido una carta de su hija cargada de enojo y dolor que le desgarró el alma. Pero no era todo. Roxana también había estado escribiendo un blog bajo el seudónimo Rox Brujita, donde volcaba sus emociones más privadas, pensamientos que nunca se atrevía a decir en voz alta en la vida real. En medio de esa crisis, Ana Teresa no esperó ni un segundo más. Salió de su ciudad natal y partió rumbo a Caracas con una convicción inquebrantable: su hija sería rescatada. Y el único hombre capaz de lograrlo no era otro que el doctor Edmundo Chirinos. Para ella, él era un profesional impecable, sumamente educado, con una vasta experiencia y un hombre que había tratado a 3 presidentes de Venezuela. Un símbolo de intelecto y prestigio. Pero había algo que ni Ana ni la familia Vargas podían prever: que el nombre Edmundo José Chirinos García no seguiría siendo una fuente de esperanza, sino que se convertiría en la pesadilla que todo un país jamás podría olvidar. Un nombre que, al ser pronunciado, bastaba para helar la sangre de cualquiera Chirinos. Y a partir de este momento lo llamaremos por el nombre que toda la nación venezolana jamás olvidaría: Chirinos. Chirinos nació el 12 de agosto de 1935, en un pequeño pueblo del estado Falcón, Venezuela. Sobre el papel era la encarnación del conocimiento y los logros. Cirujano licenciado en psicología y doctor en ciencias, todos títulos obtenidos en la Universidad Central de Venezuela, la institución académica más prestigiosa del país. Pero eso era solo el comienzo. Chirinos continuó su formación avanzada en neuropsiquiatría y psicología clínica en instituciones de primer nivel en Inglaterra, Francia y Nueva York. Para el año 1961 fundó la Escuela de Psicología de Venezuela, un hito que consolidó su estatus como ícono académico. No conforme con eso, Chirinos incursionó en la política, donde ganó aún más notoriedad como asesor académico y analista social en diversas plataformas mediáticas. Sin embargo, detrás de esa fachada pulida había un individuo profundamente complejo. Quienes habían trabajado de cerca con él admitían lo mismo: era muy inteligente, pero también extremadamente astuto. Tenía una capacidad inquietante para cautivar a los demás con su calidez y su trato refinado. Pero debajo de eso se escondía un manipulador maestro, alguien capaz de moldear cualquier relato a su favor. Un hombre que, según muchos, inventaba historias de manera sistemática. Y hasta el año 2008, el nombre Chirinos seguía siendo sinónimo de respeto absoluto, no solo en los círculos profesionales, sino también en los ámbitos político, público y mediático. Volviendo a la historia de Roxana, el 1 de octubre de 2007, llegó con su madre y su hermana a su primera cita con Chirinos. Entraron al consultorio de un hombre en quien confiaba todo un país, sin saber que en ese mismo lugar estaba a punto de comenzar una tragedia silenciosa. La sesión duró aproximadamente 1 hora. Tras apenas unos intercambios, Chirinos concluyó que Roxana padecía esquizofrenia. Mariana se quedó sin palabras. Para ella, el diagnóstico no solo era severo, sino alarmantemente apresurado. Roxana no presentaba delirios ni alucinaciones, ni síntomas clínicos típicos de la condición. Pero, ¿cómo podía alguien cuestionar a un hombre que todo el sistema de salud consideraba infalible? Ana Teresa, confundida pero llena de esperanza, hizo una sola pregunta. «Entonces, ¿qué debemos hacer para curar a mi hija?» Chirinos no dudó. Dijo: «Empezaremos con terapia de sueño profundo, pero no hay necesidad de hospitalización. El tratamiento ambulatorio será suficiente». Sonaba como un enfoque delicado. Pero ninguna de ellas se dio cuenta de que esa sería la excusa perfecta para que Chirinos fuera mucho más allá de lo que cualquier médico tiene permitido hacer. Debido a las limitaciones económicas, la familia aceptó rápidamente el plan de tratamiento ambulatorio propuesto por el doctor Chirinos. Sin la menor sospecha y depositando toda su confianza en su prestigiosa reputación, al día siguiente, el 2 de octubre de 2007, Roxana regresó a la clínica para su segunda cita. Ingresó a la 1 p.m. y no salió hasta después de las 6 p.m. Cuando se reunió con su madre, Roxana lucía exhausta, tambaleándose como alguien que acabara de sufrir un desmayo severo.
Le pidió a su madre que se detuvieran en una tienda para comprar toallas sanitarias diciendo que su periodo había comenzado de forma repentina e inesperada. Pero curiosamente, al día siguiente, el sangrado se detuvo tan bruscamente como había comenzado. Sin cólicos, sin más manchado como si nunca hubiera ocurrido. Ana Teresa empezó a sentir que algo no estaba bien. Le preguntó con delicadeza a Chirinos al respecto y recibió una explicación fluida. Eso es solo un efecto secundario de la medicación. Después de esa sesión, las citas continuaron. Roxana comenzó a mostrar signos de confusión después de cada tratamiento. No podía recordar nada de lo que había sucedido dentro del consultorio. Su memoria estaba en blanco como si hubiera sido borrada. Aún así, repetía que Chirinos la trataba con mucha suavidad, que la hacía sentir segura, y tal vez eso era lo que la mantenía alejada de más preguntas. Hasta el 15 de octubre de 2007. Su última sesión, al menos oficialmente como paciente. Al salir de la clínica, Roxana fue a encontrarse con su mejor amiga Valentina. Y fue durante esa conversación que salió a la luz un secreto escalofriante. La voz de Roxana temblaba. Dijo que esta vez, mientras estaba acostada en la camilla de tratamiento y tras haberle administrado un sedante, entró en un estado de semi-inconsciencia. Sus ojos estaban medio cerrados, no podía hablar, no podía moverse, y en ese estado sintió que algo le cubría los ojos. Alguien Chirinos la estaba vendando. Aún tenía suficiente lucidez como para sentir sus labios presionándose contra los de ella. Luego fue más allá, abusando de ella. Un acto horroroso que tuvo lugar en la sombra, disfrazado bajo el nombre de tratamiento. Por suerte, Roxana salió de ese estado, justo antes de que todo se saliera completamente de control. En ese momento de caos, se incorporó bruscamente e intentó empujarlo. Chirinos, subiéndose apresuradamente los pantalones, cambió de tono de inmediato, la abrazó susurrando, como si intentara consolarla. «Está bien. Esto es parte de la terapia. Puede que te sientas un poco confundida, pero eso es normal». Luego repitió casi como una orden. «No le digas a nadie». Esa advertencia en voz baja no fue solo una amenaza. Fue el primer hilo en una red de control y manipulación, una táctica que Chirinos había usado con cientos de otras pacientes, y hasta ese momento, solo Roxana tuvo el valor de romper. Ese día, Ana Teresa llevó a su hija a encontrarse con Valentina como estaba planeado. Pero después de sentarse un rato con ellas, intencionalmente se apartó para darles a las dos chicas algo de privacidad. No tenía idea de que la conversación que estaba a punto de desarrollarse entre Roxana y Valentina cambiaría completamente el curso de los acontecimientos. Tan pronto como la conversación terminó, Roxana entró al baño. Valentina inmediatamente aprovechó ese momento para acercarse a Ana Teresa. Su voz era seria, sus ojos llenos de preocupación. «No puedes dejar que Roxana vuelva a ver a Chirinos. La está lastimando». Cuando Roxana regresó, Valentina no se contuvo. Miró a su amiga directamente a los ojos y le dijo con firmeza: «Tienes que decirle la verdad a tu madre. Ella merece saberlo». Roxana dudó por un momento y finalmente asintió. Frente a su madre, relató todas las sesiones de tratamiento para borrar la memoria y la horrible noche del 15 de octubre cuando fue agredida en un estado semiconsciente. La historia atravesó el corazón de Ana Teresa como una cuchilla afilada. Estaba atónita. Por un momento no podía creer que el hombre en quien había confiado tan completamente fuera el mismo que había violado a su hija. La furia estalló mezclada con una tristeza abrumadora. Según Ana Teresa, Roxana nunca había estado con ningún hombre antes de comenzar el tratamiento. Para verificar la verdad y proteger a su hija, Ana Teresa llevó inmediatamente a Roxana a una clínica ginecológica. Aunque nunca había dudado de las palabras de su hija, fue la confirmación del médico lo que se convirtió en la prueba innegable. Todo lo que Roxana había dicho era cierto. Sin dudarlo, Ana Teresa empacó sus pertenencias esa misma noche. Madre e hija abandonaron Caracas, una ciudad que una vez simbolizó la esperanza y que ahora se había convertido en un recuerdo inquietante. Regresaron a su ciudad natal con un objetivo en mente: recuperar la luz en el alma de Roxana.
Solo unos días después, el 22 de octubre de 2007, Roxana comenzó el tratamiento con un nuevo psiquiatra. Esta vez, alguien que realmente se preocupaba. Se estableció un nuevo plan de tratamiento que combinaba medicación y asesoramiento psicológico. Y parecía que esta vez ocurrió un verdadero milagro. Roxana lentamente comenzó a sonreír de nuevo. Después de más de un mes de tratamiento constante, las grietas en su espíritu comenzaron a sanar. Los mareos cesaron. Las noches vacías se desvanecieron. Se recuperó de manera constante y con tanta fuerza que el 18 de diciembre de 2007, el médico le dio el alta oficial. El psiquiatra tratante afirmó que Roxana estaba lo suficientemente estable como para retomar su vida diaria normal y recomendó que siguiera bajo observación con un colega de confianza suyo en Caracas para asegurarse de que no surgieran complicaciones psicológicas más adelante. La familia respiró aliviada. Esa Navidad celebraron en un ambiente de calidez y reencuentro, como si la peor pesadilla finalmente hubiera quedado atrás. Roxana sonreía más, conversaba con mayor naturalidad y comenzó a interesarse en un joven llamado Mariano, un estudiante de la misma universidad que su hermana. Para enero de 2008, Roxana regresó a Caracas, reanudó sus estudios universitarios, volvió a conectar con sus amistades y empezó a reconstruir la vida que había quedado en pausa durante tantos meses. Pero luego, volvió a la clínica de Chirinos, no como paciente, sino como alguien que llamó a la puerta por voluntad propia. Y ese solo detalle desató una ola de especulaciones polémicas. Una de las teorías más difundidas por los medios fue que Roxana había desarrollado un apego emocional obsesivo hacia Chirinos. Se sugirió que se sentía atraída por su poder, su inteligencia y su aparente gentileza. Algunos periódicos incluso afirmaron que se había enamorado de él, como si se tratara de un romance torcido en lugar del resultado de manipulación y abuso. Pero Ana Teresa y Mariana, las dos personas que conocían a Roxana mejor que nadie, creían en una teoría diferente. Según ellas, Roxana tenía un solo objetivo al regresar venganza. Ella creía que Chirinos le había robado lo más sagrado de su vida, dejándola con una sensación de impureza e inutilidad, y con la creencia de que jamás podría ser amada como antes. Su regreso no era por amor, sino una furia oculta tras un rostro amable. Una reacción conflictiva que se observa con frecuencia en víctimas de abuso, volver con el agresor no por cercanía, sino para retomar el control del dolor. Y había una tercera teoría menos comentada, pero no por eso menos escalofriante, que el propio Chirinos, con su magistral manipulación, había sembrado en la mente de Roxana un sentido distorsionado de apego, una sensación construida sobre una base de poder sedantes y dependencia psicológica. En otras palabras, Roxana pudo haber quedado atrapada en una relación programada en la que la víctima ya no puede distinguir entre libre albedrío y manipulación. Cualquiera fuera el motivo, el hecho permanecía. Roxana regresaba con frecuencia al consultorio de Chirinos. En muchas de esas visitas mantenían relaciones sexuales. Su vínculo se volvió cada vez más íntimo y enredado. Roxana no lo ocultaba, le contaba todo a su madre. Ana Teresa, aunque siempre intentaba mantenerse serena y comprensiva, no pudo evitar enfrentamientos con su hija. Se oponía a la relación no por juzgarla, sino por temor a que Roxana estuviera cayendo en un nuevo ciclo de daño aún más peligroso que el primero. Mientras tanto, una nueva psiquiatra seguía monitoreando el progreso psicológico de Roxana. Observaba señales de recuperación acelerada, mejor estado de ánimo, mayor adaptabilidad social. Pero junto a esas mejoras, había una preocupación persistente por el vínculo continuo de Roxana con el hombre que alguna vez la destruyó Chirinos. Un lazo que no era fácil de cortar, y que podría con el tiempo conducir a algo mucho peor de lo que nadie podía haber anticipado. Como una de las pocas personas que tenía acceso a los pensamientos más íntimos de Roxana, la psiquiatra pronto se dio cuenta de algo que la dejó profundamente inquieta. La joven parecía haber desarrollado sentimientos genuinos por el mismo hombre que la había abusado. Desde un punto de vista profesional, comprendía que esto podía tratarse de una forma de apego distorsionado, comúnmente visto en víctimas de manipulación psicológica,
una especie de amor deformado por la dinámica de poder, la disparidad de edad y la dependencia emocional. Pero independientemente de su origen, seguía siendo una emoción real. Y eso hacía que Roxana fuera más vulnerable que nunca. En cuanto a Chirinos, pronto percibió que esta psiquiatra no era alguien fácil de controlar. Sabía demasiado. Veía con demasiada claridad. Como experta en salud mental, tenía el conocimiento para reconocer las señales de abuso y la fortaleza para exponerlas. Eso hizo que Chirinos se sintiera amenazado. Entonces tejió una historia, le dijo a Roxana que la misma psiquiatra que la había estado ayudando se había comunicado con él un acto que según él era una traición, una violación de la confianza. Y lo más cruel fue que Roxana le creyó. Creyó que la única persona que realmente la había estado ayudando le había dado la espalda. Sin despedirse, Roxana cortó todo contacto con la psiquiatra. Aquella mujer no pudo hacer otra cosa que lamentarse en silencio porque la joven que alguna vez había mostrado un progreso tan significativo que había estado tan cerca de una recuperación completa, había vuelto a la oscuridad familiar. Pasó el tiempo. A principios de julio de 2008, una nueva chispa de esperanza iluminó la vida de Roxana. Logró uno de sus sueños más grandes, fue aceptada como pasante en uno de los canales de televisión más importantes de Venezuela, una cadena que producía el programa más visto del país en ese momento. Para ella no era solo una oportunidad profesional, era un paso clave hacia su sueño de convertirse en periodista. Roxana estaba feliz, orgullosa y llena de esperanza, pero no todos compartían su alegría. Chirinos, alguna vez ídolo mediático, un hombre que manipulaba la opinión pública como un titiritero, ahora sentía su poder amenazado. Roxana estaba ahora en el corazón de los medios, en un lugar donde tenía voz, en una posición para contar todo. Su presencia lo ponía nervioso, no solo porque el pasado podía salir a la luz, sino también por razones políticas. El canal de televisión donde Roxana hacía sus prácticas pertenecía a uno de sus adversarios políticos. Y entonces llegó el domingo 12 de julio de 2008. Roxana, quien acababa de cumplir 19 años, invitó a su hermana Mariana a salir a caminar por un centro comercial conocido. Pero ese día, Mariana tenía dolor de espalda y decidió quedarse a descansar en casa. Roxana cambió sus planes. Decidió pasar tiempo con Mariano, el joven que le interesaba, compañero de clase de su hermana, y luego encontrarse con una amiga. Finalmente, como de costumbre, pasaría por la clínica de Chirinos. Era un plan sencillo para un domingo cualquiera. Y también fue el último plan del que su familia tendría conocimiento. Según la información recabada, Roxana estuvo con Mariano hasta alrededor de las 6 p.m. ese día. Se despidieron en buenos términos y después Roxana se dirigió sola a caminar por el centro comercial, un detalle que más tarde fue confirmado por las cámaras de seguridad del edificio. La joven se veía normal sin mostrar señales de angustia. Exactamente a las 6:30 p.m., Roxana recibió una llamada de su madre. Ana Teresa relató más tarde que la conversación duró solo unos minutos, pero fue tensa. Roxana dijo que estaba a punto de encontrarse con Chirinos. Y de inmediato, Ana, guiada por la aguda intuición de una madre, preguntó sin rodeos, ¿cuándo vas a dejar de verlo? Roxana no respondió. Simplemente repitió que ya se iba. Y añadió una frase que le heló la sangre a su madre. Él me dijo que no le contara a nadie sobre esta cita. La reunión con Chirinos estaba programada para las 7 p.m. Y el momento en que Roxana salió del centro comercial rumbo a la clínica fue la última vez que se la vio con vida. Al caer la noche, Roxana no regresó a casa. Mariana se preocupó y llamó de inmediato a su madre para informarle. Ambas comenzaron a llamar insistentemente a Roxana, le enviaron mensaje tras mensaje, pero no hubo respuesta. Ana Teresa pensó de inmediato en el único hombre que su hija había mencionado ese día, Chirinos. No dudó en llamarlo esa misma noche, pero la única respuesta que recibió fue una negativa tajante. No sé dónde está Roxana. De hecho, no la veo desde hace meses. Ana Teresa sintió como si una roca le aplastara el pecho. Conocía a su hija,
y sabía que eso era una mentira. Sin esperar un minuto más, Ana Teresa empacó sus cosas y partió hacia Caracas en plena madrugada, cargando consigo el mayor de los temores que puede tener una madre. Mientras tanto, Mariana y otros familiares, tíos, tías, amigos, iniciaron una búsqueda desesperada. Recorrieron cada hospital, cada morgue de la ciudad, pero en todos lados recibían la misma respuesta. Aquí no hay nadie con ese nombre. La mañana del lunes 13 de julio. Tan pronto como llegó a Caracas, Ana Teresa no perdió ni un segundo. Se dirigió directamente a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija y nombró sin rodeos al hombre que sospechaba, Edmundo Chirinos. La policía tomó la denuncia de inmediato y abrió una investigación oficial. Pero mientras los trámites aún se estaban procesando, la familia continuó buscando entre cada resquicio de esperanza, por pequeño que fuera. Y entonces, al día siguiente, llegó la noticia devastadora. Un trabajador alertó a las autoridades tras descubrir el cuerpo de una mujer en una zona remota y desierta, alejada del centro de la ciudad. La víctima vestía solo ropa interior. Tenía una gran herida en la cabeza, el rostro severamente desfigurado, junto con múltiples hematomas y abrasiones. El cuerpo era casi irreconocible a simple vista, pero el instinto de una familia nunca se equivoca. Solo unas horas después lo confirmaron, era Roxana Vargas, una joven de 19 años que una vez cargó con el sueño de convertirse en periodista y comenzar una nueva vida brillante. Era ahora solo un nombre en un informe forense. Y mientras su familia se desplomaba bajo el peso de un dolor inimaginable, el principal sospechoso, Chirinos, seguía negándolo todo. Pero esta vez, Venezuela no se quedaría en silencio. La familia de Roxana, aunque aún se resistía a creer que realmente fuera ella, acudió a la morgue para confirmar la identidad. Y tristemente, el cuerpo sí era de Roxana. La causa de muerte fue determinada como un traumatismo craneoencefálico. Además, su cuerpo presentaba al menos 7 fracturas identificadas como ocurridas antes del fallecimiento. Mientras tanto, los investigadores a cargo del caso comenzaron su trabajo enfocándose en la información que Ana Teresa había proporcionado al denunciar la desaparición de su hija. Aunque Chirinos siempre había mantenido la imagen de un hombre impecable, la policía comenzó a investigarlo de cerca, llevando a cabo procedimientos minuciosos para descubrir la verdad sobre lo que realmente había ocurrido. Y lo que Chirinos no sabía era que Roxana había llevado registros detallados en su blog personal, descripciones específicas de sus encuentros íntimos con él, de su relación, e incluso de cosas que él había hecho a otras mujeres justo frente a ella. Más allá de eso, Roxana también tenía un diario escrito a mano donde anotaba todos sus pensamientos, incluyendo detalles sobre la relación física que había mantenido durante meses con un hombre de 74 años. Estas pruebas fueron más que suficientes para que las autoridades investigadoras obtuvieran una orden de allanamiento y procedieran a catear la clínica de Chirinos. Tras una búsqueda exhaustiva, encontraron evidencia incriminatoria clara como rastros de sangre que más tarde se confirmó que pertenecían a Roxana. También hallaron un pendiente no solo reconocido de inmediato por Mariana como perteneciente a su hermana, sino que su par coincidente había sido encontrado en el cuerpo de Roxana. Del mismo modo, las autoridades procedieron a registrar la residencia de Chirinos. En la residencia de Chirinos, los investigadores descubrieron algo que conmocionó a todos, especialmente viniendo de un hombre que siempre había logrado mantener una imagen pública impecable y había preservado su reputación sin mancha durante años. Dentro del hogar de Chirinos, la policía encontró 1,200 fotografías y 4 grabaciones de video que mostraban a mujeres completamente desnudas o en ropa interior. La mayoría de ellas eran sus pacientes, aparentemente sedadas o dormidas, cuando se tomaron las imágenes en su clínica. En estas fotos, algunas mujeres aparecían sonriendo inocentemente, otras estaban completamente inconscientes y sin defensa. Algunas parecían estar despiertas, un reflejo perturbador de la poderosa capacidad de manipulación de Chirinos. Y como era de esperarse, entre las imágenes, se encontraron 3 fotografías de Roxana, halladas dentro de un expediente que incluía sus registros médicos personales,
así como cartas intercambiadas entre ambos. Las cartas revelaban lo que parecía ser una especie de amor que Roxana sentía por él, aunque ocasionalmente también expresaban su decepción por promesas incumplidas o por su comportamiento distante. Mientras Roxana anhelaba elogios y afecto de parte de Chirinos, lo que recibía a cambio era frialdad y desapego. La investigación continuó ampliándose. Las autoridades también examinaron el vehículo de Chirinos. A pesar de sus esfuerzos por limpiar el automóvil minuciosamente, utilizando tecnología con luminol, la policía aún logró detectar rastros de sangre. Naturalmente, la prensa se volcó de inmediato sobre la historia que acaparó las portadas de muchos de los principales periódicos, a pesar de los intentos de las autoridades por mantener el caso en confidencialidad. En cuanto al público, quedó completamente sorprendido por los acontecimientos, especialmente teniendo en cuenta la trayectoria aparentemente intachable de un hombre que alguna vez fue considerado un modelo a seguir. En ese clima, numerosos periodistas de distintos medios se acercaron a Chirinos, lo que, como siempre, solo sirvió para alimentar su ego. Frente a las cámaras y las preguntas de los reporteros, mantuvo su actitud habitual fría, arrogante y cargada de sarcasmo. Casi convencido de ser una figura intocable y todopoderosa, Chirinos retrató constantemente todo el caso como una elaborada puesta en escena destinada a difamarlo. En declaraciones públicas afirmaba con audacia ser la víctima de una conspiración organizada, una invención descarada, que alguien por razones desconocidas había creado con el fin de destruir su reputación. Según él, lo único que se necesitaba era tiempo y determinación, y la verdad saldría a la luz, eventualmente haciendo que cada acusación en su contra se derrumbara. Exhibía una creencia casi absoluta en su propia inocencia, como si fuera la justicia la que había sido engañada y no él. Cuando fue citado a declarar, la actitud de Chirinos no cambió. No opuso resistencia ni intentó evitarlo. Al contrario, se mostró tranquilo y sereno, como un hombre digno que cooperaba en nombre de la verdad. Cada gesto, cada palabra estaba cuidadosamente calculada para proyectar la imagen de un ciudadano ejemplar y, por supuesto, completamente inocente. Parecía que en la mente de Chirinos la idea de que alguien pudiera atreverse a dudar de él era inconcebible. Se veía a sí mismo como un símbolo de intelecto, moralidad e influencia, al punto de que quizá jamás imaginó que podría convertirse en un acusado. Un hombre viviendo en la ilusión de su propio poder, convencido de que estaba por encima de cualquier sospecha social. Desde ese pedestal autoimpuesto, aceptó participar en una entrevista televisiva. Durante la conversación volvió a afirmar su inocencia usando palabras fuertes como cruel y insana para describir las acusaciones que pesaban sobre él. Y el mensaje que buscaba transmitir al público con sus palabras e incluso con su mirada era claro: yo no lo hice. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. Y así Chirinos fue arrestado. El 1 de agosto de 2008. Tras su arresto, salió a la luz que apenas unos días antes del asesinato Roxana, en lo que quizás fue parte del intento de venganza mencionado anteriormente por Mariana y Ana Teresa, había publicado una entrada en línea con la intención de exponer a Chirinos. En esa publicación, instaba a las madres con hijas que enfrentaban problemas psicológicos a no llevarlas con él. Revelaba ciertos detalles como su uso de la terapia de sueño profundo, como una tapadera para luego abusar sexualmente de sus pacientes, exactamente como lo había hecho con ella. Incluso adjuntó una foto de Chirinos y describió cómo en algunos casos sobornaba a sus pacientes, sembrando aún más dudas sobre su credibilidad y generando preocupaciones éticas sobre su conducta. Pero más importante que cualquier otra cosa era que Roxana quería que él supiera que había sido expuesto, porque sabía perfectamente que Chirinos no era bueno con la tecnología. Roxana colocó personalmente una copia impresa de esa nota dentro de un sobre y lo deslizó por la ranura de la puerta que daba acceso al área privada de la clínica de Chirinos. Y con el tiempo, más y más detalles del caso salieron a la luz. Un periodista informó haber leído el expediente completo, alrededor de 1500 páginas, y confirmó haber visto una carta escrita a mano por la propia Ana Teresa, en la que declaraba que Chirinos la había abusado cuando ella fue su paciente.
Cuando comenzó el juicio se nombraron 14 mujeres como presuntas víctimas, personas que habrían sido abusadas sexualmente por Chirinos durante tratamiento psiquiátrico, la mayoría de ellas bajo sedación o inconscientes, en el momento de las agresiones. Según el acta de acusación, el día que Roxana murió, estalló una fuerte discusión entre ella y Chirinos en su clínica. La situación se salió de control y él la golpeó hasta matarla. Luego trasladó su cuerpo en su automóvil y lo condujo hasta una zona remota para deshacerse de él. Durante el proceso judicial surgieron varios argumentos que cuestionaban si Chirinos podía haber cometido el crimen solo. Debido a su contextura, edad y condición física, algunos creían que no podía haber cargado el cuerpo de Roxana sin la ayuda de uno o más cómplices. Sin embargo, eso sigue siendo un misterio, ya que la fiscalía no logró probarlo. Por su parte, Chirinos afirmó que la sangre encontrada en la clínica era consecuencia de una sesión de terapia de choque, la cual hizo que Roxana sufriera un sangrado nasal igual que muchas de sus otras pacientes. Cuando se le preguntó por qué su vehículo mostraba señales de haber sido limpiado a fondo, Chirinos respondió que había derramado mango dentro del auto y por eso había tenido que limpiar el interior. Pero ninguna de sus excusas fue convincente para el tribunal, y en septiembre de 2010, el tribunal sentenció a Edmundo Chirinos a 20 años de prisión por el delito de homicidio. Tras el veredicto, fue enviado a prisión. No mucho después, Chirinos sufrió un accidente cerebrovascular, lo que provocó un edema cerebral subdural, que según los informes oficiales le dificultaba el habla y supuestamente le obligaba a desplazarse en silla de ruedas. Sin embargo, en marzo de 2012, fue trasladado a arresto domiciliario debido a su avanzada edad. Lo llamativo es que al abandonar el centro penitenciario, salió caminando por sus propios medios, no en silla de ruedas como había afirmado. Para agosto de 2013, Chirinos fue ingresado en una clínica por un caso grave de neumonía. Y el día 24 de ese mismo mes, su cuerpo fue encontrado en su domicilio en Caracas. Mientras tanto, la familia de Roxana continuó cargando con las consecuencias devastadoras del crimen de Chirinos. No mucho después de que concluyera el juicio, el padre de Roxana murió repentinamente de un infarto. En cuanto a Ana Teresa, con el tiempo comenzó a mostrar signos de deterioro mental que se creía correspondían a un cuadro de demencia. Finalmente, fue ingresada en un hospital psiquiátrico después de intentar agredir en 2 ocasiones a su hija Mariana. El 31 de diciembre de 2016, ya no pudo resistir más y también falleció a causa de un infarto. La muerte de Roxana Vargas no solo acabó con la vida de una joven de 19 años, también destrozó la fachada moral que Edmundo Chirinos había construido durante medio siglo. Detrás de la bata blanca y del título de «El médico del presidente», se escondía un hombre enfermo que explotó la confianza de los más vulnerables de la sociedad, pacientes, que acudían a él en su momento más débil buscando sanación, solo para encontrar la traición más horrorosa. Después de la muerte de Roxana, su familia se desmoronó en medio de una agonía silenciosa e implacable. Su padre cayó fulminado por un infarto. Su madre, la mujer que una vez tuvo el valor de señalar al asesino, terminó quebrada, perdió la razón y murió en soledad. Solo quedó Mariana sola con la verdad, con la rabia y con el doloroso recuerdo de una hermana que nunca pudo vivir plenamente su juventud. Este caso no solo reabrió una herida personal, obligó a la sociedad venezolana a replantearse lo que antes parecía incuestionable. ¿Pueden la reputación, los títulos o el estatus social blindar a alguien frente a la justicia? ¿Cuántas víctimas callaron? Porque nadie podía creer que un hombre como él pudiera ser culpable. Chirinos murió en aislamiento, pero su muerte jamás podrá borrar el dolor que dejó. Roxana no vivió para ver que se hiciera justicia, pero ella, a través de sus cartas, su blog y sus acciones como alguien que ya no tenía nada que perder, expuso al monstruo oculto bajo el barniz intelectual. Y eso es lo que más merece ser recordado. Roxana no fue solo una víctima, fue la voz final, la última testigo, la que convirtió su muerte en un arma que condenó a un sistema que una vez protegió el poder corrupto. Que su nombre, Roxana Vargas, no sea olvidado.
no como un cuerpo en la morgue de Caracas, sino como una campana de advertencia, un recordatorio de que la confianza, cuando se deposita en el lugar equivocado, puede convertirse en una sentencia de muerte.